Él era conocido por su arrogancia y su deseo de vencer cualquier desafío. Pero cuando cruzó la mirada con ella, gorda y fea, nunca había sido dominada por nadie. El millonario percibió que, esta vez, sería él quien perdería el control. Suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando, en el campo andaluz de Jaén, Andalucía, donde el sol castiga la tierra y el río Guadalquivir serpentea como una promesa de vida, la hacienda Buenavista permanecía como una de las últimas herencias de los tiempos gloriosos de la región. Perteneciente a la familia Mendoza desde hace 5 generaciones, sus tierras rojas y fértiles habían resistido sequías, inundaciones y crisis económicas. Era julio de 2025 y los almendros antiguos que bordeaban el camino de tierra de la propiedad presenciaban silenciosamente los pasos apresurados de Luisa Mendoza. A sus 28 años, Luisa llevaba en sí toda la fuerza de aquella tierra. Piel bronceada por el sol, cabellos negros siempre recogidos en una cola de caballo desaliñada, ojos oscuros y penetrantes que no bajaban la mirada ante nadie. Hija única de Antonio Mendoza, había asumido el control operativo de la hacienda a los 20 años, cuando su madre falleció. Creció entre caballos y trabajadores rurales, aprendiendo a manejar el ganado, a negociar con compradores y enfrentar la desconfianza de una sociedad rural que aún dudaba de la capacidad de una mujer para comandar un patrimonio de tal envergadura. «Luisa, necesitas calmarte», suplicaba María, la ama de llaves que la había criado desde pequeña, siguiéndola por el pasillo de la casa grande. «Tu padre debe tener sus motivos». ¿Motivos? ¿Qué motivos justifican pasar una semana entera en Sevilla sin dar noticias? Los proveedores llamando, las cuentas venciendo, y él desaparece como un adolescente. Luisa lanzaba las palabras por encima del hombro, sin disminuir el paso. Abrió violentamente la puerta de la oficina de la hacienda y fue directo al ordenador. Lo que ella no sabía es que, en ese exacto momento, a 500 kilómetros de allí, en el último piso del edificio más imponente del centro financiero de Sevilla, Antonio Mendoza encaraba su propia ruina. Sentado en una silla de cuero italiano, frente a una mesa de cristal templado, su rostro envejecido por el tiempo y el sol contrastaba con el ambiente aséptico y moderno. «Antonio, deberías haber parado en las primeras pérdidas». Rafael Dantas observaba al hombre frente a él con una mezcla de curiosidad y desdén. «Pero siempre ha sido tu problema, ¿no? Nunca supiste cuándo retroceder». Rafael Dantas, de 38 años, era lo que la revista Forbes España llamaba un depredador corporativo. Hijo de inmigrantes andaluces que llegaron a Madrid en la década de los 70, construyó un imperio de la nada. Comenzó comprando pequeños inmuebles en subastas judiciales, luego empresas en quiebra que recuperaba y revendía. Su grupo, Dantas Holding, tenía presencia en todos los sectores lucrativos del país. Vestido impecablemente, con un traje a medida, cabellos negros milimétricamente cortados y una barba siempre bien arreglada. Su rostro anguloso y ojos verdes parecían esculpidos para intimidar. Era un hombre físicamente atractivo, cuyo encanto era tan peligroso como su instinto para los negocios. «No he venido hasta aquí para escuchar lecciones de moral», Antonio respondió, intentando mantener la dignidad. «Lo que sucedió en el casino fue lamentable, pero tengo otros bienes que puedo ofrecer para saldar la deuda». Rafael giró ligeramente en la silla y observó la vista panorámica de la bahía de Cádiz a través de los ventanales que iban del suelo al techo. «Antonio, seamos directos. Perdiste casi 4 millones en una semana. No solo conmigo, sino con otros jugadores. Tu nombre está quemado en todos los círculos que importan. Tus cheques están volviendo». Antonio palideció. La hacienda Buenavista venía enfrentando dificultades desde hacía años. Las últimas sequías castigaron la producción. Los préstamos bancarios se acumularon, pero él siempre había logrado mantener las apariencias. Ahora, el castillo de naipes se desmoronaba. «¿Qué quieres, al fin y al cabo?», preguntó, sintiéndose súbitamente viejo y cansado. Rafael sonrió ligeramente.
una sonrisa que jamás llegaba a sus ojos. Quiero la hacienda Buena Vista. Antonio sintió como si hubiera recibido un puñetazo. Imposible. Es el patrimonio de mi familia desde hace generaciones. Mi hija jamás perdonaría. Tu hija, Rafael interrumpió, levantándose y caminando hasta la ventana. Luisa Mendoza. Dicen que es una fuerza de la naturaleza, que logró triplicar la productividad de la hacienda en los últimos 5 años, a pesar de todas las dificultades. Se giró para encarar a Antonio. Dicen también que es indomable, que ya despidió a 3 gerentes agrónomos formados en las mejores universidades porque creían que podían enseñarle algo a ella. Antonio encaró a Rafael con creciente desconfianza. ¿Qué sabes sobre mi hija? Rafael volvió a sentarse, ahora inclinándose hacia adelante, los codos apoyados en la mesa de cristal. Sé lo suficiente para estar interesado. No solo en la hacienda, que tiene un potencial increíble para la producción de mango y uva para exportación, sino que también tengo curiosidad por esa mujer que, según dicen, es un desafío para cualquier hombre que se cruza en su camino. Está loco si piensa que voy a entregar a mi hija como parte de algún acuerdo, Antonio gruñó levantándose. Rafael rió, un sonido frío y calculado. ¿Entregar? No sea anticuado, Antonio. Estamos en 2025. No en 1825. No estoy pidiendo a su hija en matrimonio forzado. Estoy diciendo que usted tiene una deuda impagable conmigo. La hacienda cubre parte de ella. En cuanto al resto, digamos que será interesante conocer a esa leyenda viva del campo. Antonio sintió la sangre hervir. Manténgase alejado de ella. Luisa me matará cuando sepa que perdí la hacienda, pero encontrará la manera de seguir adelante. No necesita involucrarse con alguien como usted. ¿Alguien como yo? Rafael levantó una ceja. ¿Un hombre hecho a sí mismo que construyó un imperio desde cero? ¿Que emplea a miles de españoles? ¿Que revolucionó sectores enteros de la economía nacional? ¿O se refiere al hecho de que soy un hombre que consigue lo que quiere, cuando quiere? Antonio permaneció en silencio, derrotado. Los papeles estarán listos mañana. Rafael continuó, como si discutiera el pronóstico del tiempo. Usted firma, me transfiere la propiedad, y yo cancelo su deuda. Considérate afortunado. Cualquier otro acreedor ya habría recurrido a la justicia. Antonio dejó el edificio como un hombre camino al patíbulo. Al salir, Rafael aún añadió, y Antonio, no se preocupe por su hija. Tengo la sensación de que Luisa y yo nos entenderemos perfectamente. Mientras tanto, en la hacienda Buena Vista, Luisa encaraba horrorizada la pantalla del ordenador. Después de horas buscando en correos electrónicos y documentos, finalmente encontró la verdad. Los extractos bancarios mostraban retiros sucesivos, transferencias a casinos, préstamos con intereses extorsivos. Años de trabajo duro escurriéndose por el desagüe a causa de la debilidad de su padre. Dios mío, murmuró María, que observaba por encima de su hombro. Su Antonio perdió la cabeza. Luisa cerró los ojos por un momento, intentando contener la furia que crecía dentro de ella. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación férrea en su mirada. Él no va a destruir todo lo que construimos. Voy a Sevilla mañana mismo. Pero era demasiado tarde. Esa misma noche, Antonio Mendoza regresó a la hacienda. Luisa lo esperaba en el porche, inmóvil como una estatua. Tan pronto como el coche se detuvo en la grava del jardín, ella bajó los escalones de la casa grande. «¿Qué hiciste?», preguntó la voz baja y peligrosa. Antonio parecía haber envejecido 10 años en una semana. Los hombros caídos, el rostro marcado por la vergüenza. «Hija, ¿puedo explicar?» «¿Explicar? ¿Explicar?». La voz de Luisa se elevó resonando en la cálida noche del campo. «Vacías nuestras cuentas, hipotecas la hacienda sin mi conocimiento, desapareces por una semana y crees que puedes explicar». Los trabajadores que aún estaban en los almacenes miraron discretamente la escena. Nunca habían visto a Luisa perder el control de esa manera. «Lo perdí todo», Antonio confesó, las palabras saliendo como un suspiro doloroso. «La hacienda, nuestros equipos, todo». Luisa sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Cómo que lo perdiste todo?
Esto no es posible. No tenías autorización para... Soy el propietario legal, Luisa. Antonio interrumpió. Un último destello de autoridad paterna. Tú administras la hacienda porque yo lo permití, pero la escritura siempre estuvo a mi nombre. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. Luisa se sintió traicionada a un nivel tan profundo que las palabras se le escapaban. Años de dedicación, de lucha contra el machismo del agronegocio, de noches sin dormir calculando inversiones y planificando expansiones, todo reducido a nada por el vicio de su propio padre. ¿Para quién? Ella finalmente preguntó, la voz casi inaudible. Antonio desvió la mirada. Rafael Dantas. El nombre cayó como una bomba. Incluso en el interior de Andalucía, Rafael Dantas era conocido. Sus empresas, su imperio, su fama de implacable en los negocios. Recientemente, su holding había comprado varias propiedades en la región, modernizándolas con tecnologías de punta y convirtiéndolas a la agricultura de exportación. ¿Ese buitre de traje? Luisa rió, un sonido sin humor. Va a transformar nuestra hacienda en otra fábrica de frutas para europeos, despedir a nuestros empleados de décadas y destruir todo lo que construimos. Dará empleo a muchos. Antonio intentó argumentar débilmente. Trabajando como robots, sin derechos, Luisa replicó. ¿Y qué pasa con las familias que viven aquí desde hace generaciones? ¿Con María? ¿Con don Joaquín, que tiene 70 años y cuida de nuestro ganado desde que era niño? Antonio no tenía respuestas. Él viene mañana para formalizar la transferencia. Ya contraté a un abogado para garantizar que al menos la casa quede para nosotros y que tengamos una indemnización justa. Luisa sintió la sangre hervir. ¿Así que ya decidiste todo? ¿Ya te rendiste completamente? Hija, no tenemos opción. Siempre hay opción. Luisa le dio la espalda y caminó hacia los establos. Necesitaba estar sola, sentir el olor de los caballos, la familiaridad del cuero y la paja. Era su refugio desde niña. En el establo abrazó el cuello de Ventisca, su caballo desde la adolescencia. Las lágrimas finalmente llegaron cálidas y amargas. No eran lágrimas de derrota, sino de rabia, de determinación, de promesa. Él no nos vencerá, susurró al animal. Sea quien sea este Rafael Dantas, no tiene idea con quién está tratando. A la mañana siguiente, el sonido de un helicóptero cortó el silencio de la hacienda. Aterrizó en el campo abierto cerca de la sede, levantando polvo y asustando a los animales. Luisa observaba desde el porche, los brazos cruzados sobre el pecho, la barbilla erguida en desafío. Vestía vaqueros, botas de cuero gastado y una camisa de algodón sencilla. Sus cabellos, normalmente recogidos, estaban sueltos hoy, cayendo en ondas negras hasta la mitad de la espalda. No usaba maquillaje, no lo necesitaba. Su belleza era natural y salvaje como la propia tierra que amaba. Rafael Dantas descendió del helicóptero acompañado por 2 asistentes que llevaban carpetas. Vestía un traje claro impecable, gafas de sol protegiendo sus ojos del sol inclemente del campo. Caminó con la confianza de quien está acostumbrado a dominar cualquier ambiente, acercándose a la casa grande. Cuando avistó a Luisa, se detuvo por un segundo. Algo en esa mujer, en su postura desafiante, en la intensidad de su mirada, lo tomó por sorpresa. Las historias no le hacían justicia. Ella no era solo bonita o determinada. Era una fuerza de la naturaleza. Señorita Mendoza, supongo, dijo, quitándose las gafas y revelando unos ojos verdes intensos que la estudiaban con interés mal disimulado. Y usted debe ser el buitre, Luisa respondió, sin moverse. ¿Vino a recoger los restos? Rafael sonrió, aparentemente divertido con la hostilidad. Vine a conocer mi nueva inversión, y debo decir que la vista es impresionante. Su mirada recorrió a Luisa de arriba abajo, sin disimular la apreciación. Mi padre está en la oficina. Ella respondió secamente. Puede seguir ese pasillo. Es la última puerta a la derecha. Cuanto más rápido terminen, más rápido podrá volver a su mundo de cemento y dejarnos en paz. Rafael se acercó, subiendo los escalones del porche hasta estar a solo 1 metro de distancia de Luisa. De cerca, ella podía sentir su perfume caro,
notar el corte perfecto de su traje, la barba bien arreglada que enmarcaba un rostro de rasgos fuertes. «No pretendo ir a ningún lado, señorita Mendoza», dijo, la voz baja e intensa. «La Hacienda Buenavista tiene un potencial increíble que su padre no supo explotar. Con la inversión correcta, tecnología adecuada y una gestión moderna, puede convertirse en una de las mayores productoras de mango y uva del sur». «¿Y qué pasa con la gente? ¿Con las familias que viven aquí desde hace generaciones?» «Necesitaremos hacer ajustes, naturalmente. Pero quien esté cualificado tendrá un lugar en el nuevo modelo». «Nuevo modelo», Luisa repitió con desprecio. «Usted ni siquiera sabe la diferencia entre un mango y una jaca». Rafael rió, genuinamente divertido. «No necesito saberlo. Para eso contrato especialistas. Mi trabajo es transformar empresas en quiebra en negocios lucrativos. Y, por lo que vi de los libros contables que su padre me envió, ustedes están a un paso de la quiebra desde hace años». La mención a los libros contables enviados por su padre fue como una nueva puñalada para Luisa. Entonces, Antonio no solo lo había tirado todo por la borda, sino que había estado planeando la transferencia desde hacía más tiempo de lo que admitía. «No me importa lo que digan los papeles. Esta tierra está en nuestra sangre desde hace 5 generaciones. Usted puede tener la escritura, pero nunca tendrá el alma de este lugar». Rafael dio un paso adelante, invadiendo deliberadamente el espacio personal de Luisa. Ella no retrocedió un milímetro. «¿Alma? No estoy interesado en el alma, señorita Mendoza. Estoy interesado en los resultados, en las cosechas, en los beneficios». Hizo una pausa y añadió: «Aunque debo admitir que estoy cada vez más interesado en descubrir si todo lo que dicen sobre usted es verdad». «¿Qué dicen sobre mí?», Luisa preguntó, sosteniendo la mirada desafiante. «Que es indomable, que ningún hombre consigue doblegar su voluntad». Su mirada descendió a sus labios y volvió a sus ojos. «Que es fuego puro». Luisa sintió una ola de calor recorrer su cuerpo. Era rabia, se dijo a sí misma. «Solo rabia. No pierda su tiempo», respondió la voz controlada. «No estoy en venta, a diferencia de la hacienda». Rafael sonrió nuevamente, aquella sonrisa depredadora que nunca alcanzaba sus ojos. «Todos tienen un precio, señorita Mendoza. Algunos son en dinero, otros en desafíos». En ese momento, la puerta de la casa se abrió y Antonio apareció, visiblemente nervioso. «Señor Dantas, por favor, entre. Estamos listos para firmar los documentos». Rafael mantuvo los ojos fijos en Luisa por unos segundos más antes de girarse hacia Antonio. «Claro, vamos a finalizar nuestra transacción». Antes de seguir a Antonio, miró una última vez a Luisa y le dijo en voz baja, solo para que ella oyera: «¿Indomable? Te domaré en mi cama antes de que termine este mes». No era solo una provocación, era una declaración de guerra. Luisa sintió la sangre helarse en las venas. Quería abofetearlo, gritar, expulsarlo de su tierra, pero sabía que no podía, al menos no todavía. Necesitaba ser estratégica, pensar con claridad. Le dio la espalda y bajó los escalones del porche caminando hacia los campos. Necesitaba aire, espacio, un plan. Una hora después, cuando Rafael y sus asistentes salieron de la oficina, Luisa estaba esperando en el jardín. Antonio parecía derrotado, las manos temblándole ligeramente mientras sostenía los papeles de la indemnización. «Está hecho», Rafael anunció satisfecho. «La Hacienda Buenavista ahora forma parte del Grupo Dantas». Se dirigió a Luisa. «Como acordado con su padre, pueden permanecer en la Casa Grande por 30 días mientras encuentran un nuevo lugar. Después de eso, iniciaremos las reformas». 30 días, Luisa repitió con una sonrisa fría. «Mucho puede suceder en 30 días, señor Dantas». Rafael la estudió con interés creciente. «Sin duda, por eso mismo, volveré mañana con mi equipo para iniciar el levantamiento de la propiedad». Y hizo una pausa calculada. «Como nuevo propietario, he decidido que voy a pasar algún tiempo aquí, supervisando personalmente la transición. Espero que no le importe tenerme como huésped, señorita Mendoza». Era una provocación deliberada y ambos lo sabían. Rafael no necesitaba quedarse en la hacienda. Con su dinero y poder,
Podría fácilmente hospedarse en Jaén o Córdoba, las ciudades más cercanas, y venir solo durante el día. Estaba marcando territorio, estableciendo dominancia. La casa aún es nuestra por 30 días, Luisa respondió, manteniendo la compostura con esfuerzo. Pero no espere hospitalidad. Rafael sonrió satisfecho con la respuesta. No espero hospitalidad, señorita Mendoza, espero resistencia. De hecho, cuento con ella. Será mucho más interesante así. Se giró hacia Antonio. Las habitaciones de invitados están en el segundo piso, imagino. Antonio asintió, incapaz de mirar a su hija. Perfecto. Mandaré traer mis cosas mañana. Rafael se acercó a Luisa una última vez. No puedo esperar a ver cómo será nuestra convivencia. Cuando el helicóptero despegó, levantando nuevamente el polvo rojo del campo, Luisa permaneció inmóvil, observándolo desaparecer en el horizonte. Dentro de ella, la determinación crecía como una tormenta que se formaba. Rafael Dantas había declarado la guerra, y ella jamás retrocedía de una batalla, especialmente cuando se trataba de defender lo que era suyo. Se va a arrepentir de esto, murmuró para sí misma. Se va a arrepentir de haberse cruzado en mi camino. María se acercó cautelosamente. ¿Qué vamos a hacer ahora, Luisa? Luisa se giró hacia la ama de llaves, los ojos brillando con una mezcla de determinación y furia. Vamos a mostrarle a este hombre que su dinero no compra todo, que existen cosas que no tienen precio, y que en este pedazo de campo quien manda soy yo, con o sin escritura. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos rojos y dorados. Era el fin de una era en la hacienda Buenavista, pero Luisa Mendoza no estaba dispuesta a aceptar la derrota. Para ella, era solo el inicio de una guerra que ella estaba determinada a vencer, no importa el costo. Rafael Dantas podía tener el título de propiedad, pero aún no se había dado cuenta de que acababa de comprar mucho más que una simple hacienda. Había comprado una tormenta llamada Luisa. Mientras la noche caía sobre el campo, dos fuerzas poderosas se preparaban para colisionar. Y en el torbellino que se seguiría, ninguno de los dos saldría ileso o inalterado. La mañana llegó implacable sobre la hacienda Buenavista. Luisa despertó antes del sol, como hacía todos los días. Sin embargo, esta vez el ritual diario tenía un sabor amargo. Cada rincón de aquella propiedad, cada árbol, cada pasillo de la casa grande, llevaba recuerdos que ahora parecían pertenecer a otro mundo, a otra vida. Una vida que Rafael Dantas había destruido con la misma facilidad con que firmaba contratos millonarios. Se vistió rápidamente. Vaqueros, botas de cuero y camisa de algodón azul. Se recogió el cabello en un moño improvisado y salió al porche. El aire fresco de la madrugada andaluza la envolvió, trayendo el olor a tierra mojada por el rocío. A pocos metros de distancia, los establos comenzaban a despertar con los primeros movimientos de los cuidadores. Una hacienda nunca duerme completamente. «Buenos días, niña», la voz cansada de María sonó detrás de ella. La ama de llaves, que la conocía desde bebé, traía una taza de café fuerte. «¿Pudiste dormir?» «Un poco», mintió Luisa, aceptando el café. La verdad es que había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, alternando entre crisis de llanto furioso y planificaciones de venganza. «Tu padre no ha salido de su habitación desde ayer», María comentó preocupada. «Ni siquiera para cenar». «Que siga allí», Luisa respondió seca. El rencor aún era demasiado grande, demasiado reciente. ¿Y los empleados? ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron? María suspiró pesadamente. Están asustados. Nadie sabe qué va a pasar, si van a mantener sus empleos, sus casas. Luisa sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino la de decenas de familias que dependían de la hacienda. «Reúne a todos en el almacén principal en 1 hora», decidió. «Voy a hablar con ellos antes de que ese hombre llegue con sus promesas vacías y amenazas veladas». 1 hora después, casi 50 personas se aglomeraban en el almacén donde normalmente se guardaban herramientas y equipos. Rostros conocidos,
algunos desde su infancia. Joaquín, el capataz de 70 años que conocía cada palmo de aquella tierra. Pedro, el tractorista que había ayudado a modernizar parte de la producción. Sebastiana, que cuidaba la huerta orgánica que abastecía la casa y a los empleados. Comunidad y familia, indisociables en aquel pedazo de campo. Sé que todos ya oyeron hablar de la venta de la hacienda. Luisa comenzó, de pie sobre una caja de madera para que todos pudieran verla. No voy a mentirles, la situación es difícil. Mi padre dudó, la voz temblorosa de rabia contenida. Mi padre perdió la propiedad al grupo Dantas. Rafael Dantas llega hoy para comenzar el proceso de transición. Murmullos preocupados recorrieron el almacén. Conozco empresas de ese Dantas, comentó Pedro. Trabajé en la construcción de su fábrica en Córdoba. Pagan bien, pero solo quieren gente joven, con estudios. ¿Qué va a pasar con la gente mayor? ¿Con quienes nacieron y crecieron aquí? Era la pregunta que atormentaba a Luisa. No sé lo que él planea exactamente, admitió. Pero sé lo que nosotros vamos a hacer. No vamos a facilitar nada. Seguimos trabajando normalmente, cuidando la tierra, los animales, pero nada más allá de eso. Ningún favor, ninguna gentileza, ninguna información que él no pida explícitamente. ¿Usted se va?, preguntó Joaquín, el viejo capataz, con los ojos llorosos. Luisa sintió un nudo en la garganta. Tenemos 30 días en la casa grande. Después de eso, no sé, pero prometo que no los abandonaré. De un modo u otro encontraremos una solución. Mientras hablaba, el sonido de motores interrumpió la reunión. Por la abertura del almacén, Luisa vio 3 SUV negras cruzando el camino de tierra en dirección a la casa grande. Él llegó, anunció, intentando mantener la voz firme. Vuelvan a sus quehaceres normales y recuerden, educación básica, nada más. El grupo se dispersó rápidamente y Luisa caminó a pasos decididos hacia la casa. Cuando llegó al porche, Rafael Dantas ya descendía del primer vehículo, acompañado por 4 personas que cargaban maletas y equipos electrónicos. Vestía pantalones oscuros y una camisa de lino blanca, con las mangas dobladas hasta los codos, revelando antebrazos fuertes. Sin el traje formal de la víspera, parecía más humano, pero no menos peligroso. «Buenos días, señorita Mendoza», saludó con una sonrisa calculada. Madrugadora, como decían. Eso es admirable. «En una hacienda, señor Dantas. El trabajo comienza antes del sol», respondió Luisa, sin devolver el saludo. «Veo que trajo compañía». Rafael hizo un gesto displicente. «Mi equipo técnico. Ingenieros agrónomos, especialistas en irrigación y un arquitecto para evaluar las posibilidades de modernización de las instalaciones». Se giró hacia el grupo. «Pueden comenzar el levantamiento según lo planeado. Marcos los acompañará». Un hombre de unos 40 años, vistiendo vaqueros y camisa polo, se destacó del grupo y asintió. Parecía incómodo con la tensión evidente entre Rafael y Luisa. «Soy Marcos Olivares», se presentó educadamente. «Gerente de proyectos del grupo Dantas. Trabajé en varias conversiones de propiedades tradicionales a modelos de alta productividad». «Conversiones», Luisa repitió con ironía. «¿Así lo llaman ahora?» Marcos pareció genuinamente avergonzado. «Entiendo que este es un momento difícil, señorita Mendoza. Intentaremos ser lo menos invasivos posible durante el levantamiento. Hagan lo que tengan que hacer». Luisa se encogió de hombros. «Pero sepan que los empleados están instruidos para no facilitar nada más allá del acceso básico a las áreas de la hacienda». Marcos lanzó una mirada preocupada a Rafael, que solo sonrió, aparentemente divertido con la resistencia de Luisa. «Naturalidad cultural», dijo Rafael, con una tranquilidad irritante. «Es común en procesos de adquisición. La gente se resiste al cambio, teme lo desconocido, hagan su trabajo normalmente. Con el tiempo, ellos percibirán los beneficios de la modernización». El equipo se dispersó y Rafael volvió su atención total a Luisa. «En cuanto a nosotros, señorita Mendoza, creo que tenemos mucho que discutir. ¿Le gustaría mostrarme la propiedad personalmente?» «No soy su guía turística», Luisa respondió cruzando los brazos. «Contrate a alguien». «No lo pido como cortesía», Rafael respondió, la sonrisa desapareciendo.
lo pido porque quiero escuchar su visión sobre esta tierra. Nadie la conoce mejor que usted. Luisa dudó. Por mucho que odiara la idea de ayudar a Rafael en algo, tal vez podría usar la oportunidad para destacar la importancia de los métodos tradicionales que empleaban, de los empleados más antiguos, de la preservación de ciertas áreas. Era una oportunidad de influir en sus planes, por pequeña que fuera. 1 hora, concedió finalmente. Después tengo trabajo que hacer. Usted ya no necesita trabajar, técnicamente. Rafael observó mientras la seguía en dirección a los establos. La hacienda ya no es su responsabilidad. Cada centímetro de esta tierra está en mi sangre, Luisa replicó sin mirar atrás. No dejaré de cuidarla solo porque un pedazo de papel cambió de manos. En los establos, Ventisca relinchó al ver a Luisa acercarse. El caballo, 1/4 de milla negro con una estrella blanca en la frente, era el orgullo de la hacienda. Rafael observó con interés genuino cuando el animal inclinó la cabeza para recibir el cariño de su dueña. «Impresionante», comentó. «Es excepcional. Criado y entrenado aquí», Luisa respondió, permitiéndose un destello de orgullo. Su linaje se remonta a los primeros caballos traídos a la hacienda, hace casi 100 años. ¿Piensa llevárselo cuando se vaya de aquí? La pregunta golpeó a Luisa como una bofetada. No había pensado en eso todavía. Separarse de Ventisca. ¿Dónde mantendría un caballo si tuviera que mudarse a la ciudad? Él es parte de la hacienda, respondió finalmente, la voz baja. No sé si sería justo separarlo del ambiente que conoce. Rafael se acercó al animal, que retrocedió instintivamente. No le gustan los extraños, Luisa explicó con una satisfacción discreta. Como a la dueña, Rafael comentó, girándose para encararla. Estaban muy cerca ahora, separados solo por la puerta del establo. Quizás también necesite tiempo para acostumbrarse a mí. Luisa sostuvo la mirada, negándose a retroceder. No se engañe, señor Dantas. No todos pueden ser comprados o domados. Es el desafío lo que hace todo más interesante, ¿no cree? Rafael respondió y había algo hipnótico en la intensidad de sus ojos verdes. Sin desafío, ¿cuál sería la gracia de la conquista? La tensión entre ellos era casi palpable. Luisa podía sentir el calor emanando de su cuerpo, percibir el leve aroma de su colonia mezclado con el olor a cuero y heno del establo. Por un segundo, solo un segundo, se preguntó cómo sería el toque de aquellas manos en su piel. Inmediatamente, reprimió el pensamiento, asqueada consigo misma. «Vamos a continuar», dijo abruptamente, alejándose. Durante la hora siguiente, Luisa mostró la propiedad a Rafael, explicando los métodos de cultivo, la rotación de pastos, los sistemas de irrigación que ella misma había ayudado a diseñar. Hablaba con pasión y conocimiento, y Rafael, sorprendentemente, escuchaba con atención, haciendo preguntas pertinentes. «Usted realmente entiende de este lugar», comentó cuando se detuvieron cerca de la balsa de agua, el espejo de agua reflejando el cielo azul intenso. Hizo un trabajo admirable, manteniendo la hacienda productiva a pesar de las dificultades. No fue fácil, Luisa admitió, sintiendo una punzada de orgullo involuntario por el reconocimiento. Especialmente con las sequías de los últimos años. Tuvimos que reinventar métodos, economizar cada gota de agua. Rafael observaba el horizonte, pensativo. Con inversión adecuada, podríamos transformar esto en un modelo de producción sostenible. Tecnología israelí de irrigación, energía solar, cultivo vertical para algunas culturas. ¿Y cuánto costaría eso en empleos? Luisa cuestionó. ¿Cuántas familias perderían su sustento para que sus índices de productividad aumentaran algunos puntos porcentuales? Rafael se giró para encararla. No soy el monstruo que usted imagina, señorita Mendoza. Modernización no significa necesariamente desempleo. Significa reubicación, capacitación, nuevas oportunidades. Para los jóvenes, quizás, y los más viejos, Joaquín tiene 70 años y conoce esta tierra mejor que cualquier agrónomo con diploma. ¿Qué pasa con él en su modelo de negocio? Rafael no respondió inmediatamente. Parecía estar realmente considerando la pregunta. No todo puede ser preservado cuando se busca el progreso, dijo finalmente.
pero quizás haya espacio para adaptaciones en el plan original. Necesito pensar en ello. Luisa estaba a punto de responder cuando un grito resonó a la distancia. Ambos se giraron y vieron a Pedro, el tractorista, corriendo en su dirección, visiblemente alarmado. «Señorita Luisa, venga rápido. Encontramos algo en el campo sur». Sin esperar a Rafael, Luisa corrió detrás de Pedro. Rafael lo siguió, intrigado. Cuando llegaron al campo sur, una visión alarmante los recibió. Decenas de plantas de mango, normalmente vigorosas y cargadas de frutos en esa época del año, presentaban hojas amarillentas y frutos marchitos. «¿Qué es esto?», Luisa preguntó, arrodillándose para examinar uno de los árboles más afectados. «No sé con certeza», Pedro respondió, preocupado. «Noté ayer algunas manchas en las hojas, pero hoy amaneció así. Se está extendiendo rápidamente». Rafael se acercó, interesado. «Parece algún tipo de plaga o hongo». «Nunca vi nada así antes», Luisa murmuró, genuinamente preocupada. Aquel campo era responsable de casi el 30% de la producción de mango de la hacienda. «Necesitamos aislar el área inmediatamente y buscar ayuda especializada». Rafael tomó su móvil. «Tengo contactos en el INIA. Puedo tener un especialista aquí antes del fin del día». Luisa lo miró, sorprendida por la prontitud en ayudar. «¿Por qué? La hacienda ya es suya. Podría simplemente arrancarlo todo y plantar algo nuevo». Rafael guardó el teléfono después de hacer la llamada. Sería un desperdicio. Estos árboles tardaron años en alcanzar esta productividad y... dudó por un momento. «Quizás no soy tan despiadado como usted piensa». Antes de que Luisa pudiera responder, una nueva voz se unió a la conversación. «Qué tragedia, ¿no? Justo ahora que la hacienda cambió de manos». Todos se giraron. Un hombre de unos 60 años, corpulento, vistiendo ropa cara pero inadecuada para el ambiente rural, se acercaba en un quad. Luisa lo reconoció inmediatamente, y su rostro se endureció. «Coronel Tavares», dijo, sin esconder el desprecio, «¿qué hace en tierras ajenas?». Augusto Tavares, conocido en la región como Coronel, debido a su influencia política y económica, sonrió de manera condescendiente. «Vine a dar la bienvenida al nuevo vecino», respondió, extendiendo la mano a Rafael. «Augusto Tavares, propietario de la hacienda Santa Clara, justo al lado. Me enteré de la adquisición y pensé en ofrecer mi asistencia, conocer los desafíos locales, las peculiaridades del mercado regional». Rafael aceptó el saludo con un apretón firme, evaluando al hombre frente a él. «Rafael Dantas, agradezco la visita, pero como puede ver, estamos lidiando con una situación de emergencia en este momento». «Ah, sí, estas plagas son terribles», Tavares comentó, observando los árboles enfermos con un interés que parecía casi satisfecho a los ojos de Luisa. «Tuve un problema similar hace algunos años. Perdí casi toda la producción». «Qué coincidencia», Luisa comentó, la voz cargada de sospecha. «Nunca tuvimos nada así en décadas, y justo después de la venta aparece una plaga misteriosa». Tavares se fingió ofendido. «¿Está insinuando algo, señorita Mendoza? Siempre admiré su impetuosidad, pero las acusaciones infundadas pueden ser peligrosas». «No insinuó nada, coronel. Solo me parece curioso que aparezca aquí justamente ahora». Rafael observaba el intercambio con interés creciente. Había una historia allí, claramente. «Si me permiten», intervino, «tengo especialistas en camino. Descubriremos la causa y tomaremos las medidas necesarias. Coronel Tavares, agradezco la visita, pero como dije, estamos en un momento delicado». Tavares asintió, no pareciendo muy contrariado con la despedida. «Claro, claro. Solo quería extender mi mano, amiga. Al fin y al cabo, somos vecinos ahora. Por cierto, señor Dantas, ¿estaría interesado en una cena en mi propiedad? Tengo algunos amigos influyentes de la región que les gustaría conocerlo. Políticos, empresarios, personas que pueden facilitar su transición aquí». Luisa puso los ojos en blanco, pero se mantuvo callada. «Agradezco la invitación», Rafael respondió diplomáticamente. «Nos pondremos en contacto cuando la situación aquí esté más estable». Cuando Tavares finalmente partió, Luisa no contuvo el desahogo.
Ese hombre es una serpiente. Ha estado intentando comprar nuestra hacienda durante años. Ofreció valores absurdos, muy por encima del mercado. Cuando nos negamos, comenzó a presionar de otras formas, desviando agua, esparciendo rumores sobre la calidad de nuestra producción. ¿Y usted cree que él puede estar detrás de esta plaga?, Rafael preguntó, observando los árboles enfermos. No sería la primera vez que usa tácticas cuestionables, Luisa respondió. Pero nunca logramos probar nada. Rafael se quedó pensativo por unos instantes. Interesante. Parece que compré no solo una hacienda, sino también una rivalidad local. Esta no es una simple rivalidad local, Luisa corrigió, irritada. Tavares representa todo lo más atrasado y corrupto del agronegocio español. Usa influencia política para sortear leyes ambientales, intimida a pequeños productores, explota a trabajadores. ¿Y por qué tanto interés en Buenavista específicamente? Luisa dudó. Había más en esa historia de lo que estaba dispuesta a compartir con Rafael en ese momento. Ubicación estratégica, respondió finalmente. Nuestra hacienda controla el acceso al mejor punto del río para la captación de agua. Además, existen rumores de que hay petróleo en el subsuelo de esta región. Nada confirmado, pero lo suficiente para despertar la codicia de alguien como Tavares. Rafael parecía genuinamente intrigado. Su padre nunca mencionó nada de eso durante nuestras negociaciones. ¿Mi padre?, Luisa dijo con amargura. Probablemente estaba demasiado ocupado perdiendo nuestro patrimonio en mesas de juego para preocuparse por detalles como amenazas de un coronel corrupto. El resto del día fue consumido por la llegada de los especialistas de línea, que confirmaron tratarse de una plaga rara, pero tratable con los pesticidas adecuados. Sería necesario aislar el área afectada e iniciar un tratamiento intensivo inmediatamente para evitar que se extendiera al resto de la plantación. Rafael asumió el mando de la operación con eficiencia sorprendente. En pocas horas, había organizado un equipo, adquirido los productos necesarios y establecido un protocolo de tratamiento. Luisa, a pesar de su resistencia inicial, tuvo que admitir que él sabía lo que estaba haciendo. Ya era de noche cuando finalmente regresaron a la casa grande. Exhaustos, sucios y preocupados, pero con la situación bajo control. María los recibió con café fresco y la noticia de que Antonio finalmente había salido de su habitación y estaba en la oficina. Debería hablar con él, Rafael sugirió mientras aceptaba la taza ofrecida por María. No tengo nada que decir, Luisa respondió, la voz cargada de rencor. Él es su padre y, a pesar de los errores, está sufriendo. Luisa encaró a Rafael con rabia renovada. No necesito consejos sobre familia de alguien que destruye hogares para construir imperios. Rafael no se ofendió. Al contrario, sonrió de manera enigmática. Usted cree que me conoce, ¿no? Que ya formó una imagen completa del monstruo capitalista que soy. Sé lo suficiente, Luisa replicó, aunque algo en su expresión la intrigaba. ¿Sabe de verdad? Rafael dio un paso en su dirección. Estaban en el porche, iluminados solo por la luz suave que venía de dentro de la casa. Sabe, por ejemplo, que también crecí en una hacienda, que mi padre era un trabajador rural que perdió todo por un coronel como Tavares, que vi a mi madre limpiar casas de hacendados ricos para mantenernos después de que fuimos expulsados de nuestra tierra. Luisa se sintió desarmada por la revelación inesperada. Está inventando esto para manipularme. Puede verificarlo. Mi historia no es un secreto, está en cualquier perfil periodístico sobre mí. Nací en Jerez de la Frontera, Andalucía, hijo de cortadores de caña. A los 10 años ya trabajaba a su lado en el cañaveral. A los 13 perdí a mi padre por el alcoholismo, la misma enfermedad que acabó llevando a su padre al casino. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Entonces no, Luisa, no destruyo hogares. Transformo empresas en quiebra en negocios lucrativos. Doy empleos. Creo oportunidades. Y si eso me convierte en un monstruo a sus ojos, quizás el problema sea su visión, no mis actos. Luisa permaneció en silencio, procesando aquella información que no encajaba en la imagen que había construido de Rafael. ¿Por qué me cuenta esto? Rafael suspiró mirando el cielo estrellado. Porque, a pesar de lo que usted piensa,
No vine aquí solo para transformar su hacienda en una fábrica de exportación. Vine porque vi potencial. En Buenavista, sí, pero también en usted. ¿En mí? Luisa rió incrédula. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que admiro su pasión, su determinación, su conocimiento, que sé reconocer el talento cuando lo veo, y que estoy dispuesto a ofrecerle una sociedad. Luisa lo encaró desconfiada. ¿Qué tipo de sociedad? El tipo en el que usted continúa administrando Buenavista, implementando las mejoras que siempre quiso, pero nunca tuvo capital para realizar. El tipo en el que mantenemos a los empleados actuales, capacitándolos cuando sea necesario. El tipo en el que transformamos esta hacienda en un modelo de producción sostenible y justa. ¿Y qué gana usted con eso? Además del beneficio obvio de una operación exitosa, Rafael sonrió. La gano a usted. El corazón de Luisa se aceleró. No estoy en venta, ya lo dije. No estoy intentando comprarla, Rafael respondió, acercándose más. Estoy intentando conquistarla. Hay una diferencia fundamental. Estaban tan cerca ahora que Luisa podía sentir su respiración. Algo magnético emanaba de Rafael, una fuerza que la atraía contra su voluntad. Era deseo, sí, pero también era algo más. El reconocimiento de un espíritu igualmente fuerte, igualmente determinado. Es absurdo, murmuró, intentando mantener la compostura. Hace 3 días ni me conocía. Hace 2 amenazaba con domarme y ahora habla de sociedad y conquista. La vida está llena de giros, ¿no cree? Especialmente cuando 2 territorios salvajes colisionan. Sus ojos verdes brillaban en la penumbra. Y en cuanto a la amenaza, quizás fue precipitada. Quizás yo necesite ser domado tanto como usted. Antes de que Luisa pudiera responder, un ruido proveniente de la casa interrumpió el momento. Era Antonio, saliendo de la oficina. Al ver a su hija y a Rafael tan cerca en el porche, se detuvo, avergonzado. «Disculpen», murmuró. «No quería interrumpir». «No interrumpe nada», Luisa respondió rápidamente, alejándose de Rafael. «Estábamos solo discutiendo la situación de la plaga en el campo sur». Antonio asintió, sin parecer muy convencido. «Me enteré de eso. Me alegro de que lo hayan controlado a tiempo». Dudó por un momento. Luego añadió: «Luisa, ¿podemos hablar mañana? Hay cosas que necesito explicar». «No hay nada que explicar», Luisa respondió, la frialdad volviendo a su voz. «Lo hecho está». «Por favor», insistió Antonio, pareciendo súbitamente más viejo y cansado que nunca. «No por mí, sino por tu madre. A ella le gustaría que nos entendiéramos». Luisa sintió la mención a su madre como un golpe bajo pero eficaz. «Mañana», concedió finalmente. «Ahora estoy cansada. Buenas noches». Se giró y entró en la casa, dejando a los 2 hombres en el porche. Rafael la observó partir, fascinado por la complejidad de aquella mujer que alternaba entre furia y vulnerabilidad con tanta intensidad. «Ella nunca perdonará fácilmente», comentó Antonio, observando a Rafael con curiosidad. «Ninguno de los dos». «No espero perdón», Rafael respondió. «Espero respeto. El resto vendrá con el tiempo». Antonio estudió al joven empresario por un momento. «Usted realmente se interesa por ella, ¿no? No es solo un juego de poder». Rafael sonrió enigmáticamente. «Buenas noches, señor Mendoza». A la mañana siguiente, Luisa se despertó con el sonido de voces exaltadas provenientes del patio. Se vistió rápidamente y bajó para encontrar un pequeño tumulto. Rafael y Marcos estaban rodeados por un grupo de empleados visiblemente alterados. Joaquín, el viejo capataz, sostenía un papel en sus manos temblorosas. «¿Qué está pasando?», Luisa preguntó acercándose. «Llegaron los avisos», Pedro explicó, furioso. «Están despidiendo a la mitad del personal, después de todo lo que hablamos ayer». Luisa miró a Rafael, incrédula. «¿Es verdad?». Rafael parecía genuinamente confundido. «¿De qué hablan? No autoricé ninguna dimisión todavía. Estamos solo al inicio del levantamiento». Joaquín extendió el papel a Luisa. Era una notificación oficial, con el membrete del grupo Dantas, informando sobre la reestructuración de la plantilla y solicitando que los listados desocuparan sus residencias en la propiedad
en un plazo de 15 días. ¿Quién firmó esto? Rafael preguntó examinando el documento. Está con su firma, Luisa respondió, señalando el final de la página. Rafael examinó el papel más atentamente. Esta no es mi firma. Es una falsificación y bastante mal hecha. Se giró hacia Marcos. ¿Usted sabía esto? El gerente de proyectos parecía tan sorprendido como todos. Claro que no, señor. Nunca vi este documento antes. Rafael tomó su móvil. Voy a resolver esto ahora. Se alejó para hacer la llamada, dejando a Luisa y a los empleados en suspenso. ¿Confía en él? Pedro preguntó a Luisa, desconfiado. No lo sé, respondió honestamente. Después de la conversación de la noche anterior, estaba confusa sobre sus propias percepciones de Rafael, pero lo descubriremos. Minutos después, Rafael regresó. Como sospechaba, este documento es falso. No fue emitido por el grupo Dantas. Alguien está intentando sembrar discordia. Coronel Tavares, Joaquín murmuró. Apuesto mi jubilación a que fue él. Tiene gente infiltrada aquí, siempre la ha tenido. Rafael asintió. Probablemente, pero no importa. Lo que importa es lo siguiente. Elevó la voz para que todos oyeran. No habrá despidos masivos. Cada caso será evaluado individualmente, con base en criterios técnicos, pero también teniendo en cuenta el tiempo de servicio y las circunstancias personales. Y nadie, repito, nadie, será expulsado de su casa. Las residencias de los empleados dentro de la propiedad serán mantenidas, independientemente de que continúen o no trabajando aquí. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo. Luisa observaba a Rafael con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Era difícil conciliar a este hombre, aparentemente preocupado por el bienestar de los empleados, con el depredador que había conocido días antes. Para evitar nuevos malentendidos, Rafael continuó. A partir de hoy, cualquier comunicado oficial será primero validado con la señorita Mendoza. Ella los conoce a ustedes, conoce la hacienda y tiene mi total confianza para garantizar que la transición sea justa para todos. Ahora fue Luisa quien se sorprendió. ¿Qué? Rafael se acercó a ella. Como dije ayer, estoy ofreciendo una sociedad. Usted continúa siendo la administradora de Buenavista, respondiendo directamente a mí, sin intermediarios. ¿Qué me dice? Los empleados miraban a Luisa, esperanzados. Si ella aceptaba, significaba alguna continuidad, alguna seguridad. Necesito pensarlo, respondió, sintiendo el peso de todas aquellas vidas en sus manos. Claro, Rafael asintió. Pero no tarde mucho. Tenemos una hacienda que salvar, señaló el horizonte, donde nubes de langostas comenzaban a formarse. La plaga en el campo sur era solo el comienzo. En las semanas siguientes, Buenavista se transformó en una zona de guerra contra plagas y sabotajes. Las langostas atacaron implacablemente, devorando plantaciones enteras. Equipos aparecían misteriosamente dañados. El pozo principal fue contaminado con diésel. Era evidente que alguien, muy probablemente Tavares, estaba determinado a arruinar la hacienda. Ante la emergencia, Luisa aceptó con reticencia la propuesta de Rafael. Trabajaban juntos de sol a sol, combatiendo las plagas, reorganizando la producción, protegiendo lo que podían. La convivencia forzada, la lucha compartida y el enemigo común comenzaron poco a poco a disminuir las barreras entre ellos. Una tarde, mientras inspeccionaban los daños en un campo de piña, Luisa percibió que algo había cambiado. No era solo respeto profesional lo que sentía por Rafael ahora, era algo más peligroso, más perturbador. ¿Qué pasa?, Rafael preguntó, notando su mirada distante. Nada, respondió rápidamente, desviando los ojos. Solo calculando nuestras pérdidas. Rafael se acercó, tocando su brazo ligeramente. No son solo pérdidas, también estamos ganando algo aquí. ¿Qué? Luisa preguntó, aturdida por su toque, por el calor que emanaba de su piel bronceada por el sol inclemente del campo. Confianza, respondió simplemente. Estamos aprendiendo a confiar el uno en el otro. ¿No es eso lo que sientes también? Luisa no respondió.
No podía. Admitir en voz alta lo que estaba sintiendo sería como rendirse, y ella nunca se rendía. No necesitas responder ahora. Rafael sonrió, comprensivo. Tenemos tiempo. No lo tenemos, Luisa replicó. En 2 semanas tendremos que dejar la casa. Y después, ¿qué pasa? ¿Usted sigue con sus planes originales? ¿Despide a quien no encaja? ¿Arranca árboles centenarios para plantar monocultivos para exportación? La expresión de Rafael se endureció. Aún no confía en mí completamente, a pesar de todo lo que pasamos juntos estas semanas. Confiar en usted significaría creer que un empresario como usted pone a las personas por encima de los beneficios, y eso, Rafael, va contra todo lo que sé sobre el mundo. Quizás su conocimiento sobre el mundo necesite una actualización. Rafael respondió, la voz baja e intensa. No todo es blanco y negro, Luisa. Hay matices, hay complejidades, hay personas que pueden cambiar, que pueden aprender, que pueden encontrar nuevos valores. ¿Personas como usted? Luisa preguntó, incapaz de esconder el sarcasmo. Personas como nosotros dos, Rafael respondió, sosteniendo su barbilla delicadamente, forzándola a mirarlo. Porque usted también está cambiando, ¿no es así? También está sintiendo algo que jamás esperó sentir por alguien como yo. El corazón de Luisa se aceleró. Era verdad. Por mucho que intentara negarlo, algo estaba creciendo dentro de ella. Un sentimiento que desafiaba toda lógica, toda razón. No sé de qué habla, mintió, alejándose. Rafael la dejó ir, pero su mirada decía que sabía la verdad. Cuando esté lista para admitirlo, estaré esperando. Aquella noche, una violenta tormenta cayó sobre la región. Luisa estaba en la oficina, analizando informes de producción cuando oyó el ruido. Un trueno monstruoso, seguido por un sonido de madera crujiendo. Corrió afuera y vio que un rayo había alcanzado uno de los mangos más antiguos, cerca del establo. El fuego comenzaba a extenderse, impulsado por el fuerte viento. ¡Fuego!, gritó corriendo hacia el establo. Los caballos relinchaban en pánico, sintiendo el peligro. Rafael y algunos empleados que aún estaban en la sede corrieron para ayudar. La lluvia torrencial dificultaba el trabajo, pero también ayudaba a contener las llamas. «Necesitamos sacar a los animales», Rafael gritó por encima del ruido de la tormenta. «El viento está llevando el fuego directamente al establo». Juntos comenzaron a retirar a los caballos aterrorizados. Cuando casi todos estaban a salvo, Luisa percibió que Ventisca no estaba entre ellos. «¡Ventisca todavía está dentro!», gritó corriendo de vuelta al establo en llamas. «Luisa, no». Rafael intentó detenerla, pero era demasiado tarde. Dentro del establo, el calor era sofocante y el humo denso dificultaba la visión. Luisa avanzó llamando al caballo. Lo encontró acorralado al fondo, demasiado aterrorizado para moverse. «Ven, mi querido», llamó, intentando calmarlo mientras tosía con el humo. «Vamos a salir de aquí». Consiguió coger las riendas y comenzó a guiarlo hacia la salida. Pero una viga en llamas se desprendió del techo, bloqueando parcialmente el camino. Ventisca se encabritó, asustado, casi tirando a Luisa. Fue entonces cuando Rafael surgió a través del humo. «Dame las riendas», gritó. Juntos lograron calmar al animal lo suficiente para rodear el obstáculo en llamas. Cuando finalmente salieron al aire libre, Luisa se desplomó en el suelo embarrado, tosiendo violentamente. «¿Estás loca?», Rafael exclamó arrodillándose a su lado, el rostro manchado de hollín. «Podrías haber muerto ahí dentro». «No, podía dejarlo». Luisa intentó responder entre accesos de tos. «Un caballo, Luisa, por muy especial que sea. Es un animal. Vale tu vida. Tú no entiendes», ella murmuró, intentando levantarse. Rafael la ayudó, sujetándola por los hombros. La lluvia caía sobre ellos, lavando el hollín de sus rostros. «Entonces, hazme entender. ¿Por qué arriesgarte así? Porque es familia». Luisa explotó, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Porque mi madre lo crió desde potrillo. Porque cuando ella murió, fue Ventisca quien me ayudó a superarlo. Porque él es el último pedazo vivo de ella que aún tengo». Rafael la encaró finalmente comprendiendo.
Sin decir palabra, la atrajo a sus brazos. Luisa resistió por un segundo, luego cedió, dejándose abrazar mientras sollozaba. «Estoy cansada», confesó, la voz ahogada contra el pecho de Rafael. «Cansada de luchar, de perder, de tener que ser fuerte todo el tiempo». «Lo sé», Rafael murmuró, sujetándola con más fuerza. «Lo sé». Permanecieron así, abrazados bajo la lluvia, mientras los empleados controlaban lo que quedaba del incendio. Ventisca los observaba a la distancia, protegido bajo un árbol. Cuando finalmente se separaron, algo había cambiado definitivamente entre ellos. Una barrera había sido rota. «Vamos a entrar», Rafael dijo suavemente, conduciéndola de vuelta a la casa. «Necesitas secarte antes de que te dé una neumonía». En el porche, encontraron a Antonio, que observaba la escena del incendio con expresión grave. «¿Estás bien?», preguntó a su hija, genuinamente preocupado. «Estoy bien», Luisa respondió, sintiendo la exhaustión dominarla. «Solo necesito un baño caliente y descansar». «Lo arreglaré», Rafael dijo, conduciéndola hacia adentro. Más tarde, después de un baño reconfortante y vestida con ropa seca, Luisa encontró a Rafael en la oficina. Él también se había lavado y cambiado de ropa, aunque aún tenía algunos arañazos visibles en los brazos. «Gracias», dijo simplemente, «por ayudar con Ventisca». Rafael sonrió ligeramente. «No fue nada. Yo también ya tuve algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo». «¿Qué?», Luisa preguntó, curiosa. «¿Mi hermana menor?», respondió, la expresión súbitamente sombría. Ella tenía 15 años cuando un hacendado local intentó abusar de ella. Yo tenía 19, ya trabajaba en Madrid, mandando dinero a casa. Cuando me enteré, volví inmediatamente. Confronté al hombre en público. Él era poderoso, tenía políticos y jueces en el bolsillo». Hizo una pausa, los ojos perdidos en recuerdos dolorosos. «¿Qué pasó?», Luisa preguntó suavemente, sentándose a su lado. «Hubo una pelea. Él sacó un arma. Conseguí desarmarlo, pero en el proceso él cayó, se golpeó la cabeza. Quedó en coma por semanas». Rafael suspiró profundamente. «Fui acusado de intento de homicidio. Casi fui a prisión. Perdí mi empleo, mi reputación. Tuve que empezar de cero nuevamente». «¿Cómo lograste recuperarte?». «Un abogado, un hombre bueno que creyó en mí, asumió mi defensa pro bono. Conseguimos probar legítima defensa, pero el daño ya estaba hecho. El caso fue silenciado eventualmente, cuando el hacendado se recuperó, pero por mucho tiempo fui conocido como el agresor, el violento». Luisa absorbió la historia, viendo a Rafael bajo una nueva luz. «¿Y tu hermana?». «Está bien ahora. Se graduó en Derecho, trabaja defendiendo víctimas de abuso, pero por mucho tiempo cargué la culpa de lo que sucedió, de no haber estado allí para protegerla desde el principio. No podrías haberlo previsto, así como tú no podrías haber previsto lo que tu padre haría», Rafael respondió, mirándola intensamente. «No podemos controlarlo todo, Luisa. A veces, todo lo que podemos hacer es reaccionar de la mejor manera posible a las circunstancias». Luisa sintió el peso de aquellas palabras. Estaba cansada de cargar la responsabilidad por todo, de intentar controlar lo incontrolable. «Quizás tengas razón», admitió finalmente. Un silencio confortable se estableció entre ellos. Afuera, la tormenta comenzaba a disminuir, así como la tormenta dentro de Luisa. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente, encarando la pregunta que venía evitando. «Eso depende de ti», Rafael respondió, acercándose. «¿Qué quieres que pase?». Luisa sintió el corazón acelerarse. «No sé. Todo está confuso. Hace una semana te odiaba. Ahora...». «¿Ahora?», Rafael la animó, la voz baja e íntima. «Ahora no sé lo que siento, y eso me asusta más que cualquier incendio». Rafael sonrió comprensivo. Lo desconocido siempre asusta, pero también puede ser liberador. Estaban muy cerca ahora. Luisa podía sentir su calor, el aroma de su piel limpia después del baño. Sus ojos se encontraron, y algo eléctrico pasó entre ellos. «Rafael», murmuró, incapaz de completar el pensamiento. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quisiera, pero Luisa no retrocedió. Cuando sus labios se tocaron,
Fue como si algo se rompiera y se reconectara dentro de ella simultáneamente. El beso comenzó suave, casi excitante, pero pronto se profundizó, cargado de toda la tensión y deseo que habían reprimido por semanas. Las manos de Rafael encontraron su cintura, tirándola hacia más cerca. Luisa entrelazó sus dedos en el cabello de él, entregándose a la sensación abrumadora que la consumía. Era como cabalgar contra el viento, como sumergirse en aguas desconocidas, aterrador y embriagador al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, Luisa sintió que algo fundamental había cambiado, no solo entre ellos, sino dentro de ella misma. «Esto lo cambia todo», murmuró, apoyando la frente en el pecho de Rafael. «Esto solo hace todo más honesto». Él respondió, acariciando sus cabellos. «Lo que sentimos estaba aquí desde el principio, solo escondido bajo capas de orgullo y prejuicio». Luisa sabía que él tenía razón. La atracción entre ellos, la tensión eléctrica, estuvo presente desde el primer encuentro en el porche de la casa grande. Pero algo aún la inquietaba. ¿Y la hacienda? ¿Nuestro acuerdo? Esto lo complica todo. Rafael la hizo mirarlo, sosteniendo su rostro entre las manos. «No, Luisa, esto lo simplifica. Ahora ya no estamos luchando uno contra el otro, sino juntos, contra Tavares, contra quien más intente destruirnos. ¡Destruirnos!», ella repitió, probando cómo sonaba. «Ya estamos hablando como una pareja». Rafael sonrió. «¿Eso te incomoda?» «Debería», Luisa respondió honestamente, pero extrañamente no incomoda. Aquella noche, Luisa durmió mejor que en semanas. Por primera vez, no se sentía sola en la batalla. Por primera vez desde que supo de la pérdida de la hacienda, vislumbró un futuro que, aunque diferente de lo que siempre había imaginado, ya no parecía una pesadilla. Pero la paz duraría poco. A la mañana siguiente, fueron despertados por gritos provenientes del patio. Cuando llegaron allí, encontraron a Pedro y a otro empleado cargando algo envuelto en una manta. «¿Qué pasó?», Luisa preguntó, acercándose. Pedro descubrió la manta parcialmente, revelando el rostro ensangrentado de Joaquín, el viejo capataz. «Lo encontramos así, en el camino que lleva a la hacienda del coronel Tavares», explicó Pedro, la voz temblorosa de rabia. «Fue golpeado brutalmente». «Dios mío», Luisa exclamó, arrodillándose junto al anciano. «Joaquín, ¿quién te hizo esto?». El viejo hombre abrió los ojos con dificultad. «Hombres, del coronel», murmuró con esfuerzo. «Me cogieron cuando volvía de la ciudad. Dijeron que era un mensaje para el nuevo patrón». Rafael, que hasta entonces observaba en silencio, avanzó, el rostro contorsionado de furia. «¿Qué mensaje?». «Que nadie se mete con el agua del coronel». Joaquín tosió, un hilillo de sangre escurriéndose por la comisura de su boca. «Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente», Luisa ordenó, levantándose. «Ya llamé a la ambulancia», Pedro informó, «y avisé a la policía». «¿Policía?», Rafael rió amargamente. «La policía local está en el bolsillo de Tavares. No harán nada». «Entonces, ¿qué sugiere?», Luisa preguntó angustiada. «¿Que dejemos esto impune?». Los ojos de Rafael brillaron con una determinación peligrosa. «No, Luisa, sugiero que hagamos justicia a nuestra manera». Aquellas palabras despertaron una alarma dentro de ella. Era el mismo tono, la misma intensidad que había visto cuando se conocieron. El depredador corporativo calculador. «Rafael, no hagas nada precipitado», pidió sosteniendo su brazo. «¿Precipitado?», repitió incrédulo. «Casi matan a un anciano para intimidarnos. ¿Y quieres que me calme?». «Quiero que seas inteligente», Luisa corrigió. «Tavares tiene poder, se tiene influencia política. Si lo atacamos directamente, podemos perderlo todo». Rafael pareció considerar sus palabras. Finalmente, asintió. «Tienes razón, necesitamos ser estratégicos». Se giró hacia Pedro. «Quiero todas las pruebas que podamos reunir. Fotos de las heridas de Joaquín, su declaración grabada, testigos del lugar donde fue encontrado». Luisa observaba, sorprendida con el cambio de enfoque.
¿Qué pretendes hacer? Usar las armas que tengo. Rafael respondió. Influencia, conexiones, medios de comunicación. Tavares puede controlar la policía local, pero no controla la policía nacional, ni la prensa nacional. Durante los 2 días siguientes, mientras Joaquín se recuperaba en el hospital, Rafael movilizó una operación impresionante. Periodistas de grandes medios nacionales llegaron a la región. Un fiscal federal, conocido por su integridad, inició una investigación sobre las actividades de Tavares. Especialistas ambientales vinieron a analizar el desvío ilegal de agua que el coronel hacía del río. Luisa observaba todo con una mezcla de admiración y preocupación. Nunca había imaginado que Rafael tuviera tanta influencia, tantos recursos. ¿Cómo lograste movilizar todo esto tan rápidamente?, preguntó una noche, mientras cenaban en el porche, observando el movimiento inusual de coches y camionetas de cadenas de televisión en el camino de la hacienda. Rafael sonrió enigmáticamente. Digamos que, a lo largo de los años, coleccioné algunos favores que cobrar. Y también hice algunas amistades útiles. Es impresionante, admitió Luisa. Y un poco aterrador. Rafael sostuvo su mano sobre la mesa. ¿Aterrador? El poder que tienes, el alcance de tu influencia. Me hace pensar, ¿en qué? En cómo podrías haber usado todo eso contra mí, contra la hacienda, si hubieras querido. En cambio, lo estás usando para protegernos. Rafael acarició su mano suavemente. Nunca quise destruiros, Luisa. Desde el principio, vi potencial aquí, y en ti vi algo más. ¿Qué? Un desafío. Alguien que no se intimidaba, que luchaba por lo que creía. Alguien que me hacía querer ser mejor, probar que yo no era el monstruo que tú pensabas. Luisa sintió el corazón acelerarse. ¿Y ahora? ¿Qué ves en mí? Rafael la miró intensamente. Veo a alguien de quien me estoy enamorando. Alguien que transformó una adquisición corporativa en algo mucho más significativo. Antes de que Luisa pudiera responder, el móvil de Rafael sonó. Era Marcos, su gerente de proyectos. «Señor, tenemos un problema», dijo, la voz tensa. «Acabo de recibir una llamada anónima. Tavares está movilizando matones. Parece que pretende atacar la hacienda esta noche». Rafael se puso inmediatamente alerta. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «No sé con certeza. La información es que sería después de la medianoche. Avise a la Policía Nacional y refuerce la seguridad en los accesos principales. Voy para allá». Colgó y miró a Luisa, que ya estaba de pie, lista para actuar. «Tavares enloqueció», ella murmuró. «¿Atacar la hacienda? Esto es una locura». «Es desesperación», Rafael corrigió. «Él sabe que las investigaciones están avanzando, que puede perderlo todo. Las personas desesperadas hacen cosas irracionales». Rápidamente, elaboraron un plan. Reunieron a los empleados que aún estaban en la hacienda, unos 20 hombres. Los distribuyeron estratégicamente en los puntos de acceso. Rafael mandó buscar a guardias de seguridad privados de su empresa en Córdoba, pero tardarían al menos 2 horas en llegar. «La Policía Nacional está en camino», informó Marcos, después de hacer algunas llamadas más. «Pero también tardarán. Vienen de Valencia». «Tendremos que arreglárnoslas hasta entonces», Rafael decidió. Se giró hacia Luisa. «Quiero que te quedes en la casa con tu padre y María. Es más seguro». «Ni pensarlo», Luisa respondió firmemente. «Esta es mi hacienda, mi tierra. No me voy a esconder mientras otros la defienden». Rafael sabía que sería inútil discutir. «Quédate al menos cerca de mí. No te alejes». A las 11 de la noche, todo estaba preparado. La hacienda estaba en la oscuridad casi total, solo con algunas luces estratégicas encendidas para dar la impresión de normalidad. Empleados y guardias de seguridad escondidos en puntos clave, comunicándose por radio. Rafael y Luisa estaban posicionados cerca del portón principal, escondidos detrás de un pequeño cobertizo. La noche estaba clara, con luna llena iluminando el paisaje del campo. El silencio era casi opresivo, roto solo por el ocasional ulular de una lechuza o el canto distante de un grillo. «Nunca pensé que llegaría a esto», Luisa murmuró, la adrenalina corriendo por sus venas.
defender la hacienda como en una película del oeste. Rafael sonrió, a pesar de la tensión. La vida a veces imita al arte, ¿no es así? Una radio crepitó. Era Pedro, posicionado en un punto más alto, con visión hacia la carretera principal. Movimiento en la carretera, informó. 3 camionetas acercándose, faros apagados. Rafael y Luisa intercambiaron miradas tensas. Estaba comenzando. Todos en posición, Rafael ordenó por radio. Nadie dispara a menos que sea absolutamente necesario. Queremos solo detenerlos hasta la llegada de la Policía Nacional. Las camionetas se detuvieron a unos 200 metros del portón principal. Hombres descendieron, al menos 15 de ellos, algunos portando armas visibles incluso a la distancia. «Están armados», Luisa susurró sintiendo un escalofrío de miedo. «Lo esperábamos», Rafael respondió manteniendo la calma. Sacó una pistola del cinturón y se la entregó a Luisa. «¿Sabes usarla?» Ella asintió. Había crecido en el campo. Aprendió a disparar de niña. «Solo en último caso», Rafael enfatizó. «No queremos un baño de sangre». Los hombres de Tavares comenzaron a acercarse al portón, moviéndose en formación dispersa. Uno de ellos, aparentemente el líder, dio un paso al frente. «Sabemos que están ahí», gritó. «El coronel Tavares manda un mensaje. O ustedes dejan la hacienda hasta mañana, o no quedará nada para disputar». Rafael se levantó lentamente, saliendo de su escondite. Luisa intentó detenerlo, pero él ya estaba expuesto. «Diga a su patrón», respondió en voz alta y firme, «que la hacienda Buena Vista no está en venta y que cualquier ataque será respondido con la misma moneda». El líder de los matones rió. «Mira, tenemos un valiente aquí. ¿Crees que tus guardias de traje pueden contra nosotros? Somos hombres del campo, muchacho. Nacimos con un cuchillo en la mano. Y nosotros nacimos con la ley de nuestro lado». Una nueva voz se unió a la conversación. Todos se giraron. De una de las carreteras secundarias surgían vehículos de la Policía Nacional, sirenas encendidas, luces cortando la oscuridad de la noche. Al mismo tiempo, del otro lado, coches de prensa aparecían, cámaras ya filmando la escena. Los hombres de Tavares se alarmaron visiblemente. No esperaban ni a la policía, ni a la prensa. «¡Esto es una emboscada!», gritó el líder, retrocediendo. «¡Esto es justicia!», Rafael respondió tranquilamente. Lo que siguió fue casi anticlimático. Los matones, percibiendo que estaban rodeados y siendo filmados, se rindieron sin mucha resistencia. La Policía Nacional los detuvo para interrogatorio, incautó las armas ilegales que portaban e inició una operación que en las próximas horas llegaría hasta la hacienda de Tavares. Cuando todo terminó, cuando el último coche de policía partió, llevándose a los detenidos, Rafael y Luisa permanecieron en el patio, exhaustos pero aliviados. «¿Cómo sabías que vendrían tan rápido?», Luisa preguntó refiriéndose a la policía y a la prensa. Rafael sonrió. «No lo sabía, lo calculé. Marcos tenía contactos infiltrados con Tavares. Cuando supimos del plan de ataque, ya teníamos a la policía y a la prensa de guardia en las proximidades. Fue un farol, en parte, pero funcionó». Luisa lo encaró admirada. «Eres un estratega formidable». «Aprendí de la mejor», Rafael respondió, atrayéndola a sus brazos. «Una cierta administradora de Hacienda que me mostró cómo luchar por lo que importa». Bajo el cielo estrellado del campo, con el peligro finalmente alejado, Rafael y Luisa sellaron con un beso la promesa silenciosa de un futuro juntos. La hacienda, que había comenzado como campo de batalla entre ellos, ahora era el terreno fértil donde un nuevo amor, improbable e intenso, florecía. En el horizonte, los primeros rayos de sol comenzaban a surgir, anunciando no solo un nuevo día, sino un nuevo capítulo para Buena Vista y sus guardianes. A la mañana siguiente de la confrontación con los hombres de Tavares, el sol nació diferente sobre la hacienda Buena Vista. Había algo nuevo en el aire, una sensación de victoria que se mezclaba con el aroma de tierra mojada y café fresco. Luisa y Rafael, exhaustos tras la noche de tensión, compartían el desayuno en el porche de la casa grande, observando el inusual movimiento de vehículos policiales
y coches de prensa en el camino que llevaba a la propiedad vecina. Nunca pensé que viviría para ver el día en que Augusto Tavares sería investigado, comentó María, sirviendo más café a los dos. La ama de llaves, que había presenciado décadas de abusos del coronel, no podía esconder su satisfacción. La operación aún está solo comenzando, Rafael respondió consultando mensajes en el móvil. Pero por lo que me informaron, ya encontraron documentos comprometedores, armas ilegales y evidencias de crimen ambiental en su hacienda. Luisa observaba al hombre frente a ella con una mezcla de admiración y desconfianza residual. En pocos días, él había conseguido lo que su familia había intentado durante años, enfrentar el poder corrupto de Tavares. Y lo había hecho con una eficiencia impresionante, movilizando recursos que ella apenas sabía que existían. Todavía estoy intentando entender, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Cómo alguien como usted se preocuparía tanto por una hacienda en medio del campo o por un viejo capataz golpeado? Rafael posó la taza en la mesa, mirándola con intensidad. ¿Alguien como yo? Un empresario de Madrid. Un hombre que construyó un imperio comprando y vendiendo propiedades, despidiendo gente, maximizando beneficios. ¿Es esa la imagen que aún tienes de mí? Después de todo lo que pasamos juntos. Luisa suspiró, confusa con sus propios sentimientos. No sé qué pensar, Rafael. Todo sucedió tan rápido. Hace 2 semanas te odiaba con todas mis fuerzas. ¿Ahora? Rafael la animó, con una leve sonrisa en los labios. Ahora no puedo imaginarme enfrentar todo esto sin ti, admitió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. Y eso me asusta, porque aún no sé si lo que veo es el verdadero Rafael Dantas o solo un papel que está interpretando. En lugar de ofenderse, Rafael pareció comprender. Extendió la mano sobre la mesa, tocando sus dedos suavemente. Entiendo tu desconfianza, dijo con sinceridad, y no puedo culparte, pero quiero que sepas que lo que ves ahora es quien realmente soy, un hombre que empezó de la nada, que luchó contra el sistema, que cometió errores en el camino, sí, pero también un hombre que nunca olvidó sus raíces, que sabe el valor de la tierra y del trabajo honesto. Sus ojos verdes brillaban con una emoción rara, vulnerable. Cuando compré esta hacienda, veía solo un negocio, una adquisición más para el portfolio del Grupo Dantas. Pero cuando te conocí, cuando vi tu pasión por este lugar, algo cambió. Redescubrí parte de mí que había perdido en los pasillos de mármol de las oficinas en Madrid. Luisa sintió el corazón acelerar. Había verdad en aquellas palabras, podía sentirla. Y había algo más, algo que crecía entre ellos desde el primer encuentro turbulento. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó, la voz baja e insegura. ¿Con la hacienda? ¿Con nosotros dos? Rafael estaba a punto de responder cuando fueron interrumpidos por la llegada de un coche oficial. Era el delegado de la Policía Nacional, acompañado por 2 agentes. Señor Dantas, saludó formalmente. Señorita Mendoza, disculpen la interrupción, pero necesitamos sus declaraciones oficiales sobre los eventos de anoche y sobre las amenazas anteriores. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividades, declaraciones, entrevistas para la prensa, reuniones con abogados. La operación contra Tavares ganaba proporciones cada vez mayores, revelando un esquema de corrupción que se extendía por toda la región, involucrando a políticos locales, jueces y empresarios. Rafael y Luisa apenas tenían tiempo para estar a solas, para procesar lo que estaba sucediendo entre ellos. Trabajaban codo con codo, enfrentando la tormenta, complementándose de una manera que sorprendía a todos a su alrededor. Una semana después de la noche de la confrontación, finalmente encontraron un momento de calma. La mayor parte de los equipos de prensa se había ido. La policía había concluido la fase inicial de la investigación, y la hacienda volvía lentamente a su rutina. Estaban en la oficina, revisando informes de producción, cuando Antonio entró tímidamente. Desde el inicio de la crisis, él se había mantenido distante, consumido por la culpa de haber sido el catalizador de toda aquella situación. ¿Puedo hablar con ustedes?, preguntó,
pareciendo súbitamente más viejo y frágil. Rafael y Luisa intercambiaron miradas. Era la primera vez que su padre se dirigía a los dos como una pareja, como una unidad. «Claro, padre», Luisa respondió, indicando una silla. Antonio se sentó, las manos ligeramente temblorosas. «Primeramente, quiero disculparme, con ambos, por lo que hice, por lo que casi nos costó a todos nosotros». Miró a su hija con ojos llorosos. «Especialmente a ti, Luisa. Traicioné tu confianza de la peor manera posible». Luisa sintió la garganta apretarse. El rencor aún estaba allí, pero viendo a su padre así, tan derrotado, algo dentro de ella se ablandó. «Y a ti, Rafael», continuó Antonio, girándose hacia el empresario. «Te juzgué mal desde el principio. Vi solo a un oportunista, cuando en realidad demostraste ser un hombre de integridad que arriesgó todo para proteger esta tierra y a su gente». Rafael asintió, aceptando las palabras sin comentario. «Pero no vine solo para disculparme», Antonio prosiguió, enderezándose en la silla. «Vine porque hay algo que ustedes necesitan saber, algo sobre Tavares y sobre esta hacienda». Antonio explicó que, años antes, cuando Luisa aún era niña, él había descubierto indicios de petróleo en un área remota de la hacienda. Consultó a un geólogo amigo, quien confirmó el potencial del descubrimiento, pero antes de que pudiera tomar cualquier medida oficial, Tavares, de alguna forma, se enteró y comenzó su campaña para adquirir la propiedad. «Tu madre y yo decidimos mantenerlo en secreto», explicó a Luisa. «Sabíamos que si la noticia se esparcía, perderíamos el control de la situación. Grandes empresas, el gobierno, todos vendrían como buitres». «¿Por qué nunca me lo contaste?», Luisa preguntó, sintiéndose traicionada nuevamente. «Tu madre murió poco después. Me quedé solo con el secreto y, con el tiempo, me convencí de que era mejor dejar las cosas como estaban. La hacienda prosperaba bajo tu administración. No quería arriesgarlo todo por algo incierto». Rafael escuchaba atentamente, procesando las implicaciones de aquella revelación. «¿Y Tavares? ¿Cómo lo descubrió?». «El geólogo», Antonio respondió con amargura. «Más tarde descubrí que trabajaba para una empresa que tenía a Tavares como inversor. Él pasó la información y desde entonces el coronel no desistió de intentar tomar nuestra tierra». «Eso explica muchas cosas», murmuró Luisa. «Su obsesión, las ofertas absurdamente altas, los sabotajes cuando nos negamos a vender». «¿Y dónde exactamente se encuentra esta área con potencial petrolífero?», Rafael preguntó, el tono cuidadosamente neutro. Luisa lo miró súbitamente alerta. ¿Era esta la verdadera cara del empresario? ¿El cazador de fortunas que finalmente revelaba sus intenciones? Antonio dudó, percibiendo la tensión repentina. «En realidad, está justo en el límite con la propiedad de Tavares, lo que lo hace todo aún más complicado». Rafael asintió pensativo. «Esto cambia el escenario completamente». Se levantó y caminó hasta la ventana, observando el paisaje familiar de la hacienda. «Si esta información se filtra ahora, en medio de este escándalo que involucra a Tavares, tendremos un nuevo tipo de problema en nuestras manos». «¿Qué tipo de problema?», Luisa preguntó, la desconfianza creciendo nuevamente. Rafael se giró para encararla, y lo que ella vio en sus ojos no fue codicia, sino preocupación genuina. Empresas petroleras, gobierno, ecologistas, prensa, todos descenderían sobre Buenavista como un enjambre. La hacienda tal como la conocemos dejaría de existir. «¿Y no es eso lo que usted quiere?», Luisa desafió. «¿Un negocio aún más lucrativo de lo que imaginó inicialmente?». La expresión de Rafael se endureció levemente. «Si fuera solo por el dinero, Luisa, yo habría vendido esta hacienda en el momento en que la adquirí. Recibí 3 ofertas por encima del valor de mercado en la primera semana». «¿Y por qué no la vendió?». «Porque vi potencial aquí, no solo económico, sino humano. Vi una comunidad, una historia, una tradición que valía la pena preservar y modernizar, no destruir». Hizo una pausa, sus ojos suavizándose. «Y porque te vi a ti, tu pasión, tu fuerza, tu amor por esta tierra, y eso me conmovió de una manera que no esperaba».
El silencio que siguió estuvo cargado de emoción contenida. Antonio, percibiendo la intensidad del momento, se levantó discretamente. «Creo que necesitan hablar», dijo, moviéndose hacia la puerta. «Solo pido que, sea cual sea la decisión que tomen, consideren el impacto sobre las personas que dependen de esta hacienda, que dependen de ustedes ahora». Cuando la puerta se cerró, Rafael y Luisa permanecieron en silencio por unos instantes, cada uno absorbiendo las implicaciones de aquella revelación. Entonces, Luisa finalmente dijo: «¿Qué pretendes hacer con esta información?». Rafael se acercó, sentándose en el borde de la mesa, cerca de ella. «La cuestión no es lo que yo pretendo hacer, Luisa, es lo que nosotros pretendemos hacer». «¿Nosotros?». «Sí, nosotros, porque, aunque la escritura ahora esté a mi nombre, esta hacienda es tanto tuya como mía, quizás más tuya, en realidad». Luisa sintió algo desmoronarse dentro de ella, la última barrera de desconfianza que mantenía alrededor de su corazón. «¿Por qué dices eso?». Rafael tomó sus manos entre las suyas. «Porque es la verdad. Porque durante estas semanas percibí que Buenavista no es solo un pedazo de tierra o un negocio. Es un hogar, una comunidad, un legado. Y tú, Luisa, eres el alma de este lugar». Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que cortaba la respiración. «Y porque me estoy enamorando de ti, de una manera que nunca imaginé ser posible». Las palabras golpearon a Luisa como una ola cálida, derritiendo las últimas resistencias. «Rafael, yo...». «No necesitas decir nada ahora», él interrumpió suavemente. «Sé que aún tienes dudas, que todo sucedió demasiado rápido. Solo quiero que sepas que, cuando digo que estamos juntos en esto, es exactamente lo que quiero decir». Luisa lo encaró, buscando en sus ojos cualquier señal de falsedad, cualquier indicio de manipulación. No encontró nada más allá de sinceridad y algo más, algo profundo y verdadero que hizo su corazón dispararse. «Estoy asustada», admitió finalmente, «no solo con todo lo que está pasando, sino con lo que estoy sintiendo por ti. Es como si en pocos días hubieras puesto mi mundo patas arriba». Rafael sonrió ligeramente. «Sé exactamente cómo te sientes. Yo, que siempre tuve todo bajo control, que planeaba cada paso con precisión matemática, de repente me veo completamente perdido y me parece maravilloso». Él se inclinó, tocando su rostro con suavidad. «Y en cuanto al petróleo, podemos decidir juntos, podemos mantener el secreto por ahora, hasta que la situación con Tavares se resuelva completamente. Después, analizamos nuestras opciones con calma. ¿Y si decidimos ignorarlo por completo? ¿Continuar como una hacienda y nada más?». «Entonces es eso lo que haremos», Rafael respondió simplemente. Luisa lo encaró, sorprendida por la facilidad de la respuesta. «¿Incluso sabiendo que podrías ganar millones?». Rafael rió. «Luisa, ya tengo más dinero del que podría gastar en una vida. Lo que no tenía, lo que nunca tuve realmente, era alguien con quien compartir algo significativo, alguien que me desafiara, que me hiciera querer ser mejor». Ella no resistió más. Inclinándose hacia adelante, Luisa capturó los labios de Rafael en un beso que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Era entrega, era aceptación, era el inicio de algo nuevo y asombrosamente poderoso. Cuando se separaron, jadeantes, Rafael la sostenía como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo. «¿Esto significa que estamos juntos en esta locura?», preguntó, una sonrisa iluminando su rostro generalmente serio. «Estamos», Luisa confirmó, sorprendiéndose con la certeza en su propia voz. «Dios me ayude, pero estamos». En las semanas que siguieron, una nueva normalidad comenzó a establecerse en la hacienda Buenavista. La investigación contra Tavares proseguía, revelando ramificaciones cada vez más amplias de corrupción. El coronel estaba bajo prisión preventiva y sus propiedades, incluyendo la hacienda vecina, habían sido parcialmente bloqueadas por la justicia. Rafael y Luisa trabajaban juntos en la reestructuración de la hacienda. Como prometido, ningún empleado antiguo fue despedido. Al contrario,
Rafael implementó un programa de capacitación y formación, preparándolos para las nuevas tecnologías que gradualmente introducía. Joaquín, recuperado del ataque, se convirtió en una especie de consultor senior, compartiendo su conocimiento tradicional con los jóvenes agrónomos contratados por Rafael. Era una fusión entre lo antiguo y lo nuevo, entre tradición y modernidad, que sorprendentemente funcionaba. La noticia sobre el petróleo permaneció en secreto, guardada solo por los tres, Rafael, Luisa y Antonio. Decidieron esperar que la polvareda bajara completamente antes de tomar cualquier decisión al respecto. Un mes después del enfrentamiento con los hombres de Tavares, la noche en que oficialmente vencía el plazo para que los Mendoza dejaran la casa grande, Rafael sorprendió a Luisa con una cena especial en el porche. María había preparado todos sus platos favoritos y la mesa estaba decorada con flores silvestres de la región, especialmente recogidas para el evento. ¿Qué estamos celebrando?, Luisa preguntó, genuinamente sorprendida. Con toda la agitación de las últimas semanas, apenas habían tenido tiempo para momentos como aquel. Varias cosas, Rafael respondió, sirviendo vino en 2 copas. El fin del plazo de desalojo, para empezar. Luisa sonrió. Irónico, ¿no? El plazo que usted mismo estableció. Un hombre diferente estableció ese plazo, Rafael corrigió, mirándola con intensidad. Un hombre que aún no había conocido el verdadero valor de esta hacienda, que no te había conocido a ti de verdad. La cena transcurrió en una atmósfera relajada, con conversaciones ligeras y risas, algo raro en los últimos tiempos. Cuando terminaron el postre, Rafael sugirió un paseo hasta la balsa de agua. La luna llena iluminaba el camino, haciendo innecesarias las linternas. Caminaban de la mano, en un silencio confortable, cuando llegaron a la orilla de la balsa. La luna se reflejaba en el agua tranquila, creando un escenario casi mágico. ¿Recuerdas la primera vez que me trajiste aquí?, Rafael preguntó, deteniéndose para admirar la vista. Claro. Fue en su segundo día en la hacienda, cuando aún intentábamos matarnos con miradas. Rafael rió. Estabas tan decidida a odiarme. Y usted estaba tan decidido a domarme, Luisa replicó, pero sin rencor. Ahora podían reírse de aquellos primeros días turbulentos. Qué tontería la mía, Rafael admitió, atrayéndola más cerca, como si alguien pudiera domar el viento o el fuego. Luisa sintió el corazón acelerarse con la cercanía de él, con el calor que emanaba de su cuerpo fuerte. Creo que ambos aprendimos algunas lecciones en estos últimos meses. Sin duda, Rafael asintió, la voz bajando a un tono más íntimo. Aprendí que a veces lo que parece un simple negocio puede transformarse en la cosa más importante de tu vida. Aprendí que hay lugares en el mundo donde el tiempo corre diferente, donde las conexiones son más profundas, más verdaderas. Sus ojos verdes brillaban bajo la luz de la luna, hipnotizantes. Aprendí que es posible enamorarse perdidamente en cuestión de días, cuando encontramos a alguien que desafía todo lo que pensábamos saber sobre nosotros mismos. Luisa sintió que le faltaba el aliento. Rafael. Él llevó un dedo a sus labios, silenciándola suavemente. Déjame terminar, por favor, porque lo que tengo que decir es importante. Apartándose un paso, Rafael metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Luisa prácticamente se detuvo. Sé que es pronto, continuó, la voz ligeramente temblorosa, traicionando su nerviosismo. Sé que te conocí hace solo 2 meses, que aún estamos aprendiendo el uno del otro, que hay 1000 razones para esperar, para tener cautela. Abrió la caja, revelando un delicado anillo con una piedra verde que brillaba bajo la luz de la luna. Pero también sé que nunca estuve tan seguro de algo en toda mi vida. Sé que quiero construir un futuro a tu lado, Luisa. Un futuro donde Buenavista prospere, donde podamos crear una familia, donde podamos envejecer juntos, viendo los frutos de nuestro trabajo florecer. Se arrodilló en la orilla de la balsa de agua, mirando hacia arriba con una vulnerabilidad que Luisa jamás había imaginado ver en Rafael Dantas. Luisa Mendoza, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? El tiempo pareció congelarse. Luisa miraba al hombre arrodillado frente a ella, apenas creyendo lo que oía. Hace 2 meses,
Él era su enemigo declarado, el hombre que había tomado su hacienda, que había amenazado a su familia y su modo de vida. Ahora estaba arrodillado, ofreciéndole no solo su corazón, sino un futuro conjunto, una sociedad en todos los sentidos. «Es una locura, ¿no?», ella susurró, las lágrimas formándose en sus ojos. «Todo esto, tan rápido, tan intenso». Rafael sonrió, sin levantarse. «Completamente loco, y aún así, nunca me sentí tan cuerdo en toda mi vida». Luisa respiró hondo, dejando que su corazón hablara más alto que la razón por primera vez. «Sí», respondió, la voz firme a pesar de las lágrimas. «Sí, Rafael, me caso contigo». Él se levantó en un movimiento rápido, capturándola en sus brazos y haciéndola girar en el aire. Cuando finalmente la puso en el suelo, deslizó el anillo en su dedo con manos ligeramente temblorosas. «Perfecto», murmuró, admirando cómo la piedra verde combinaba con sus ojos. «¿Cómo supiste mi talla de anillo?», Luisa preguntó, admirando la joya. Rafael sonrió misteriosamente. «María, ella encontró un anillo antiguo tuyo y me lo prestó por un día». «María lo sabía y no me dijo nada». «Ella puede ser muy discreta cuando quiere», Rafael rió. «Y créeme, me hizo pasar por un verdadero interrogatorio antes de aceptar ayudar. Necesité convencerla de que mis intenciones eran genuinamente honorables». Luisa imaginó la escena, el poderoso Rafael Dantas siendo interrogado por la anciana ama de llaves, y no pudo contener la risa. Apuesto a que fue la negociación más difícil de su vida. Sin duda, él asintió, atrayéndola más cerca, pero valió completamente la pena. Bajo la luna llena del campo, sellaron el compromiso con un beso que prometía un futuro tan vasto como aquel cielo estrellado sobre ellos. De vuelta en la casa grande, fueron recibidos por María, Antonio y varios empleados que esperaban ansiosamente noticias. Al ver los rostros radiantes y el anillo en el dedo de Luisa, irrumpieron en aplausos y felicitaciones. «Ya era hora», comentó Joaquín, el viejo capataz, con una sonrisa sabia. «Desde el primer día, cuando ustedes se peleaban como perro y gato», le dije a María, «esos dos van a acabar casándose. ¿No fue así, María?». La ama de llaves asintió, secándose lágrimas discretas. «Así fue». Y yo respondí, «si no se matan antes». Entre risas y abrazos, se abrió champán y surgió un brindis improvisado. Antonio, visiblemente emocionado, levantó su copa. «A mi hija, que siempre fue más fuerte y más sabia que yo», declaró, la voz temblorosa, «y a Rafael, que vino como un huracán para cambiar nuestras vidas, pero acabó siendo exactamente lo que esta familia y esta hacienda necesitaban». Rafael, con el brazo alrededor de la cintura de Luisa, alzó su propia copa. «A buena vista, que me enseñó el verdadero significado de hogar, y a todos ustedes, que son más que empleados, son familia». La celebración continuó entrada la noche, con música, baile e historias compartidas. Era como si la hacienda entera respirara aliviada, como si las sombras de los últimos meses finalmente se disiparan. Más tarde, cuando la mayoría ya se había retirado, Rafael y Luisa permanecieron en el porche, observando el cielo estrellado, perdidos en planes y sueños para el futuro. «¿Sabes qué es gracioso?», Luisa comentó, acurrucada en sus brazos. «Cuando llegaste, pensé que era el fin de todo lo que amaba, y ahora, míranos, planeando un futuro juntos, hablando de hijos y expansiones de la hacienda». Rafael besó la parte superior de su cabeza cariñosamente. «La vida está llena de giros inesperados, pero esta», acarició el anillo en su dedo, «es de lejos el mejor giro que podría haber sucedido». «¿Y el petróleo?», Luisa preguntó, volviendo al tema que habían evitado cuidadosamente en las últimas semanas. «¿Qué haremos al respecto?». Rafael se quedó pensativo por un momento. «He estado pensando en ello, y creo que tenemos algunas opciones». Explicó que podrían ignorar completamente el descubrimiento, continuando como una hacienda tradicional, o podrían hacer una explotación limitada, controlada directamente por ellos, sin involucrar a grandes petroleras, o incluso podrían denunciar el descubrimiento oficialmente
y negociar los mejores términos posibles con el gobierno y empresas interesadas. Cada camino tiene sus pros y sus contras, concluyó, pero sea cual sea nuestra decisión, será tomada juntos, pensando en el bienestar de las personas que dependen de esta tierra. Luisa asintió, apreciando la forma en que él decía «nuestra decisión», como si la hacienda fuera verdaderamente un emprendimiento conjunto, a pesar de que la escritura estuviera a su nombre. «Creo que podemos esperar un poco más», decidió, «dejar que la situación con Tavares se resuelva completamente, centrarnos en la boda y en los planes inmediatos para la hacienda. Después, con calma, investigamos todas las opciones». «Me parece perfecto», Rafael asintió. «No hay prisa. El petróleo estuvo allí por millones de años. Puede esperar unos meses más». Sellaron el acuerdo con un beso suave, que pronto se profundizó, cargado de promesas para la noche que seguiría y para todas las noches futuras que compartirían. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de actividades. La boda fue programada para octubre, cuando el clima del campo sería más suave. La hacienda continuó su transformación gradual, mezclando tradición y modernidad de una forma que sorprendía positivamente incluso a los más escépticos. La investigación contra Tavares resultó en múltiples acusaciones de corrupción, crímenes ambientales e incluso intento de homicidio, en el caso del ataque a Joaquín. El coronel permanecía en prisión preventiva y sus propiedades estaban bajo intervención judicial. En un giro irónico del destino, Rafael logró adquirir parte de las tierras de Tavares en una subasta judicial, precisamente el área que lindaba con Buenavista, incluyendo el punto del río que el coronel tanto había codiciado por el acceso al agua. Cuando el gran día finalmente llegó, la hacienda Buenavista estaba irreconocible, pero no de la forma que Luisa inicialmente había temido. Se había convertido en un modelo de agronegocio sostenible, combinando prácticas tradicionales con tecnología de punta. La producción se había triplicado, pero sin los costos ambientales o sociales que normalmente acompañaban tal crecimiento. Rafael y Luisa habían decidido mantener en secreto el descubrimiento del petróleo, optando por centrarse en el desarrollo agrícola de la hacienda. En cambio, invirtieron en energía solar y eólica, haciendo que la propiedad fuera casi completamente autosuficiente energéticamente. La casa grande ahora albergaba no solo a la pareja, sino también a su hija de 1 año, Aurora, nombre elegido para simbolizar el nuevo comienzo que su amor había representado. María, ya anciana pero aún activa, mimaba a la niña como si fuera su propia nieta. En el porche, contemplando la puesta de sol mientras Aurora jugaba en la alfombra entre ellos, Rafael y Luisa reflexionaban sobre la extraordinaria jornada que habían recorrido. «Si alguien me hubiera dicho, aquel primer día en que usted llegó en helicóptero, que estaríamos aquí, así ahora», Luisa comentó, «me habría reído en la cara de esa persona». Rafael sonrió, observando a su hija con adoración. Aurora tenía los ojos verdes de su padre y el cabello oscuro de su madre, la combinación perfecta de ambos. La vida tiene un sentido del humor peculiar, ¿no crees? A veces nuestros mayores desafíos se convierten en nuestras mayores bendiciones. Luisa asintió tomando un sorbo de su té. ¿Cómo está el coronel Tavares? ¿Supo algo recientemente? Todavía cumpliendo condena, Rafael respondió. Pero oí que está colaborando con las investigaciones, delatando a otros involucrados en los esquemas de corrupción. Quizás consiga alguna reducción de pena. ¿Y su hacienda? Parcialmente transformada en reserva ambiental por el gobierno, parcialmente adquirida por cooperativas de pequeños productores. Un final poético para un imperio construido sobre la explotación y la corrupción. Aurora soltó una carcajada cristalina, atrayendo la atención de sus padres. Jugaba con un pequeño caballo de peluche, regalo de Joaquín, que ahora disfrutaba de una jubilación tranquila en una casa confortable en la propiedad. Ella crecerá amando esta tierra tanto como nosotros, Luisa comentó, el corazón desbordante de felicidad. Y un día, todo esto será suyo. Rafael asintió. No solo la tierra, los equipos, las estructuras, sino los valores que construimos aquí. El respeto por las personas,
por la naturaleza, por las tradiciones. Luisa apoyó la cabeza en el hombro de su marido, sintiéndose plena como jamás había imaginado ser posible. ¿Quién diría que aquel empresario arrogante de Madrid tenía tanta sabiduría escondida? Rafael rió, abrazándola más fuerte. ¿Y quién diría que la indomable amazona del campo se rendiría tan completamente? No me rendí, Luisa corrigió con una sonrisa. Elegí, hay una diferencia fundamental. Y fue la mejor elección que alguien haya hecho por mí, Rafael respondió, besándola suavemente. Aurora gateó hasta ellos, queriendo participar del momento de cariño. Rafael la tomó en brazos, y los tres permanecieron así, abrazados, mientras el sol desaparecía en el horizonte, dando lugar a un cielo estrellado que parecía bendecir a aquella familia improbable, nacida de un encuentro turbulento, de una guerra silenciosa que se había transformado en el más profundo amor. Al final, Rafael murmuró, repitiendo las palabras que intercambiaron años atrás en aquel mismo porche. Tú no fuiste domada, fui yo quien me rendí. Y Luisa, con el corazón lleno de gratitud por el camino recorrido, respondió como en aquel día distante. Y fue en esa rendición donde yo finalmente encontré la libertad, porque al final ambos habían descubierto la más profunda verdad sobre el amor verdadero, que no se trataba de dominación o sumisión, de victoria o derrota, sino de encontrar a alguien con quien pudieran ser completamente libres, completamente ellos mismos, mientras construían juntos algo mayor que la suma de sus partes individuales. Y allí, bajo el cielo estrellado del campo español, la hacienda Buenavista no era ya solo un pedazo de tierra disputado por ambiciones conflictivas, sino el hogar de una familia, el testimonio vivo de que incluso los comienzos más improbables pueden llevar a los destinos más perfectos.